El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida, de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Sí, pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes de diáconos
a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos todos, queridos hermanos sacerdotes, queridos formadores, esta situación no responde a la realidad que nos evoca la página del Evangelio de Juan. ¿O sí? En realidad solo se ve bien con el corazón creyente. Y visto así, con el corazón creyente, ciertamente que responde a la realidad. En verdad, os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. El grabado nos refleja la verdadera amada. Servirla amando al Santo Padre, a los obispos, a los hermanos sacerdotes, a los fieles hermanos de los extremos de la tierra y de los hermanos con los que caminamos todos los días, a los que nos estimulan con su ejemplo de santidad y entrega y a los que nos resultan molestos o nos escandalizan con su debilidad. Servir al Evangelio y servir a los hermanos en la Iglesia significa que el Evangelio y los hermanos están por encima de mis intereses, o mejor, que no tengo otro interés que servir al Evangelio y a los hermanos. En un punto singular quisiera insistiros hoy al hablar del servicio a la Iglesia y en la Iglesia, el equilibrio de los ministerios. El diaconado se aproxima en el imaginario colectivo al servicio litúrgico. Asociamos al diácono con la imagen de la estola cruzada sobre el alma, ayudando al obispo o al presbítero en el altar. Y es correcto. Pero no hemos de olvidar que la limitación al servicio litúrgico, como la limitación a cualquier otra tarea de servicio con exclusión de las demás, rompe la figura del diácono, como rompe la figura del presbítero o del obispo o de cualquier otro miembro de la Iglesia. Los diáconos, recuerda el concilio, confortados con la gracia sacramental en comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. En la Iglesia, sin embargo, la opción preferencial por los pobres no es una asignatura opcional para nadie. Santo Padre lo recordaba a los sacerdotes en la ocasión que acaban de escuchar. La opción preferencial por los pobres, el amor por los débiles, es fundamental para la Iglesia. Es fundamental para el servicio de cada uno de nosotros. Estar atentos con gran amor a los débiles, aunque tal vez no sean simpáticos, sino difíciles. Pero ellos esperan nuestra caridad, nuestro amor. Y Dios espera este amor nuestro. La queja y el grito de muchos de nuestros contemporáneos ante los múltiples desgracias de los hombres es precisamente el reproche a un Dios que, dicen, no se entera de lo que nos pasa o no interviene para remediar nuestros males. ¿Dónde está su Dios?, dice el Salmo.
pregunta es paralela a las preguntas que Dios dirige a todo hombre desde los tiempos del paraíso. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde está tu hermano? Yo soy el buen pastor, que cuido de mis ovejas, me preocupo de ellas y doy mi vida por mis ovejas. Yo estoy en medio de vosotros como quien sea. La voluntad de recibir el diaconado, prometerán observar y vivir el celibato como signo de amor a Dios y a los hombres, así como rezar y conservar la oración de la Iglesia. El diálogo concluirá con la promesa de respeto y obediencia al obispo y a sus sucesores. Luego pediremos a todos los santos su intercesión ante Dios por estos hermanos nuestros, que van a ser ordenados diáconos. Seguidamente, mediante el gesto de la imposición de manos y la oración de consagración, el obispo pedirá a Dios que derrame su espíritu sobre estos ordenandos para que reciban el ministerio del diaconado. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los diáconos, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Queréis consagraros al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? ¿Queréis desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? Sí, quiero. ¿Queréis vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, de palabra y obra proclamar esta fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. Que estáis preparados para abrazar el celibato. Prometéis ante Dios y ante la Iglesia, como signo de vuestra consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres. ¿Queréis imitar siempre en vuestra vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre serviréis con vuestras manos? Sí, quiero, por la gracia de Dios. Marcos, ¿prometes respeto y obediencia a tu obispo? Sí, lo prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Daniel, ¿prometes respeto y obediencia a tu obispo, a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Juan, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso,
para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre estos siervos suyos que ha llamado al orden de los diáconos. Pongámonos de rodillas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Señor Dios, escucha nuestras súplicas. Confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a estos que juzgamos aptos para el servicio de los santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Podemos levantar. Marcos, Daniel y Juan ya son diáconos. Serán revestidos con la estola diaconal, es decir, cruzada sobre el pecho y la espalda, y la dalmática, que manifiestan visiblemente su elección por el Señor para el ministerio que desde ahora van a ejercer. Luego el obispo les entregará el libro de los Evangelios, recordando que han sido ordenados para su proclamación y cuya predicación deben ejercer con fe, de palabra y de obra. Los ritos de ordenación concluyen con el abrazo y el beso de la paz por parte del obispo. Acógenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia. Estableces los ministerios regulando sus órdenes. Inmutable en ti mismo, todo lo renuevas. Por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya, con providencia eterna todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto nos conviene. A tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada en admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido 3 órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a 7 varones acreditados ante el pueblo, a quienes, orando e imponiéndoles las manos, les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos tus siervos, a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecidos con tu gracia de los 7 dones, desempeñen con fidelidad el ministerio.
que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélico, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo. Que manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido, sino a servir, merezcan reinar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Marcos recibe el Evangelio de Cristo, del cual ha sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees. Lo que has hecho fe viva, enséñalo. Cumple aquello que has enseñado. Daniel recibe el Evangelio de Cristo, el cual ha sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Juan recibe el Evangelio de Cristo, del cual ha sido constituido mensajero.
Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho, fe viva, enséñame, y cumple aquello que has enseñado.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Santo, tu Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo. Recibe los dones que te presentamos y haz que al ofrecernos como oblación espiritual nos llenemos de celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen. Oremos como Jesús nos enseñó a hacerlo, llamando a Dios con confianza, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra.
Oremos. Señor, concede a tus siervos alimentados con esta Eucaristía procurar tu gloria y la salvación de tus hijos, siendo siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios, que os ha llamado para el servicio de los hombres en su Iglesia, conceda una gran solicitud hacia todos, especialmente hacia los pobres y afligidos. Él, que os ha confiado la misión de predicar el Evangelio de Cristo, os ayude a vivir según su palabra para que seáis sus testigos convincentes y sinceros. El que os hizo dispensadores de sus sacramentos, os conceda ser imitadores de su Hijo Jesucristo, para ser en el mundo ministros de unidad y de paz. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz.